abrazo desde la Bella Roma, que es una de las ciudades más lindas del mundo, como justamente decís vos, y que pero bueno, a partir de ayer a la noche tuvo este caso que pero la cosa bastante extraña, que todavía no se conocen muchos particulares, porque además no se ha hecho publicidad al asunto sobre los medios italianos, así que pasó bastante desapercibido, más en Argentina que en Italia, te digo. Totalmente, totalmente, Guido. Sí, la verdad que preocupa mucho la noticia porque sabemos que lamentablemente los máximos pontífices de la Iglesia Católica lamentablemente siempre son, objetivo permanente de amenazas. Bueno, nos ha pasado con Juan Pablo II, ¿no? El histórico papa que ha tenido ya directamente un ataque sobre su persona con este disparo que ha recibido. Digo, cada vez que se dan a conocer estas noticias, imagino, se genera mucha preocupación y no son los mejores recuerdos los que se nos vienen a la cabeza. Sí, pero te digo que te hago la crónica, digamos así. Ayer a la noche en una oficina de correo, una oficina de clasificación del correo cerca de Milán, el lugar preciso es San Donato Milanese, que es un pueblito que queda en el hinterland de Milano misma. Se ha descubierto un sobre cuyo contenido eran una carta y además 3 balas, y que estaba prácticamente enderezado al su santidad el Papa, Ciudad del Vaticano, Roma. Y en la carta se hace referencia sobre todo al juicio que empezó la semana pasada y que seguirá en el mes de octubre, prácticamente donde está implicado el cardenal Becciu, que es el vicesecretario de la Santa Sede y el que se ocupa de asuntos financieros, que está acusado de extorsión, manejo de dinero ilícito y un montón de otras cosas. Y bueno, la carta hace referencia a todo esto, pero hay que decir una cosa, de los asuntos sucios, digamos así, del Banco Vaticano en Italia se habla desde la época de Juan Pablo II. Claro. Okay. Ahora, Guido, yo tengo una consulta. Una carta, por lo menos, capaz que es imaginación mía y es haber visto muchas películas, pero una carta con 3 balas, ¿no es un mensaje mafioso? Digo, a ver, uno por ahí se le pueden venir otras organizaciones que sabemos que producen este tipo de atentados, pero no mandan cartas con 3 balas. A mí me quedó como un dejo de mensaje de la mafia o mensaje mafioso. ¿Lo ves de la misma manera? ¿Cuál es el análisis que hacen también allí? El análisis que hace también acá es que la están todavía investigando el asunto. Claro, el sobre con 3 balas es un mensaje claramente mafioso. Generalmente ponen una bala sola. Se ve que lo que han escrito este mensaje tienen bastante dinero como para ponerle 3. Pero el discurso, el discurso general es que todo el asunto que se ha empezado con el juicio al cardenal la semana pasada, o sea, de los business, digamos así, sucios dell'IOR, l'Istituto di Opere Religiose, que es la Banca Vaticana, es algo del cual se ha descubierto hasta ahora la punta del iceberg. Y te digo por qué, porque hace un mes más o menos un programa de periodismo de investigación que se tiene desde hace años en el primer canal de la RAI, la transmisión, el título de la transmisión es Report, ha dedicado una investigación justamente otra vez a los negocios del Vaticano y a la situación del banco. Y se han descubierto cosas que
comparada con lo que está pasando con el juicio al cardenal, son verdaderamente, esto es la punta de un iceberg, porque se han descubierto cosas increíbles, y yo creo que esta amenaza llegue a punto, pero te digo una idea mía de periodista que también ha frecuentado, y ahora lo frecuenta menos, el Vaticano, y estos son señales de tener en consideración, y señales bastante graves, porque lamentablemente, como te vuelvo a repetir, todo el lío sobre este cardenal es la punta de un iceberg que tiene cosas todavía, yo te diría, casi increíbles por lo que he escuchado. Guido, te hago dos preguntas en realidad. Una, si la carta que llegó estaba escrita a mano y si saben de dónde puede provenir esa carta, si tiene algún remitente. Sí. Sí, estaba escrita a mano y la proveniencia es de Francia. Ajá. Y en el marco de eso ahora, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se ha dicho, al menos en la poca información que se tiene, que vos decís que ha tenido más repercusión en la Argentina que en Italia? Y ahora, ¿qué son los pasos a seguir? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sigue? Y bueno, los pasos a seguir van a ser, yo creo, secretados totalmente, porque cuando se llega a ese tipo de amenaza, se hacen investigaciones pero muy profundas, que pero se mantienen casi siempre. Esperamos que esta sea la excepción, pero si se va, yo te digo que por experiencia mía, si se va a comentar más este asunto, significa que la cosa fue verdaderamente mal organizada o organizada por gente, digamos así, no profesional, entre comillas. Si no se habla de este asunto, significa que hay algo verdaderamente serio, y a este punto no se transmiten noticias a la prensa. Pero te vuelvo a repetir, yo tomaría esta amenaza de forma muy seria, porque el asunto de la semana pasada del juicio al cardenal, lo te vuelvo a repetir, es solamente la punta de un iceberg, y hay cosas que son verdaderamente increíbles. Este banco prácticamente ha actuado de forma clandestina, impresionante, sin respetar reglas, pero esto, vuelvo a repetir, se sabe desde la época de Juan Pablo II, y ha sido también atrás a la época de los años 70 de un hecho de golpe de Estado operado por algunos sectores de la derecha, golpe de Estado que después no se concretó, en el cual estaba también en el medio la famosa logia masónica Pi II. Claro. Ahora, entonces, Guido, te pregunto, digo, y en el marco de esto, de lo que se sabe, lo que se ha conocido, ¿hubo alguna suspensión de las actividades en el Vaticano o alguna actividad del Papa? No, absolutamente no, todo sigue en la normalidad, como pasa siempre en esos casos, porque si va a venir verdaderamente algo serio, será muy difícil que lo vamos a saber. Pero se está investigando, y vuelvo a repetirlo, acá hay dos posibilidades: una amenaza hecha así por un grupo de mafiosos, entre comillas, o que actúan de forma mafiosa, que pero no son tan profesionales, o sino algo que se tiene que tomar en serio, justamente porque el mensaje es no sigan más con este juicio y no sigan buceando más abajo para descubrir todo el resto del iceberg. Guido, bueno, agradecerte como siempre el tiempo, estos minutos, la verdad teníamos mucha preocupación y queríamos
queríamos saber un poco más sobre esto, así que gracias por estos minutos. Yo por último, ya para despedirme, te pregunto sobre otra cuestión en Italia que por lo menos a nosotros nos llega, que también está generando mucha, pero mucha controversia, es este tema del pase verde o el pase sanitario que están implementando algunas empresas que no dejan ingresar a los trabajadores a los comedores. Bueno, ¿cómo se están llevando con este tema, Guido, que estamos hablando de que se está restringiendo actividades para aquellas personas que no estén vacunadas y se está permitiendo actividades a aquellas personas que sí están vacunadas? ¿Cómo está transitando Italia con este tema, Guido? Allora, Italia está transitando, se puede decir, bastante bien con este tema de un punto de vista práctico, porque a partir del sábado Roma es una ciudad vacía, toda la gente se fue de vacaciones, ¿ok? Y también porque, por ejemplo, el Green Pass lo necesitas si quieres comer adentro de un restaurante, si quieres participar a actividades culturales, visita museos, pero por ejemplo, hasta el 1 de septiembre podés viajar libremente sin presentar el Green Pass en los trenes de larga distancia, en los colectivos de larga distancia, tener que presentarlo solamente en los viajes en aviones. Y por ahora la restricción, digamos así, si no tenés el Green Pass no trabajas, se sabe con seguridad que será aplicada sin goce de sueldo solamente a los maestros de la escuela y a partir del 1 de septiembre. Pero ya hace un par de horas los gremios escolares emitieron un comunicado diciendo que las personas que no tienen Green Pass no tienen que ser perseguidas hasta con el corte del sueldo solamente porque no se vacuna. Y hay un gran debate todavía en Italia. Yo te diría, conociendo muy bien a la Argentina, una verdadera grieta, no solamente en el asunto Green Pass sí, Green Pass no, sino el asunto también de las vacunas, porque lamentablemente, como yo he visto estando en la Argentina, los canales de televisión especialmente, pero también los medios sociales han sido rellenados por médicos, infectivólogos, epidemiólogos que han expresado prácticamente ideas opuestas, generando también un miedo a la vacunación impresionante, especialmente en las personas más ancianas, que dicen, ¿cómo yo me puedo inocular una vacuna que no está absolutamente certificada y que un día sí, un día no, me dice que me puede provocar un trombo o alguna otra enfermedad? Entonces sería verdaderamente muy deseable que la prensa termine un poco con esta grieta y empiece a ser más inteligente en transmitir datos que sean más concretos y menos, digamos así, conflictivo, cosa que, vuelvo a repetirle, puede provocar un rechazo a la vacuna, especialmente por parte de las personas ancianas, que son las más débiles. Claro, hay mucha gente que no se está queriendo vacunar, es muy alto el porcentaje de negación a la vacuna esta hora en Italia, Guido, por esto que nos comentás, que cómo se manejan los medios de comunicación y todas las corporaciones que hablan permanentemente de manera negativa. Mira, justamente el día sábado hubo manifestaciones otra vez, como todos los sábados, en todas las plazas de Italia. En Roma había alrededor de 5.000 personas, pero bueno, en la otra un poquito menos, pero debido al asunto que todos los tanos están de vacaciones prácticamente, se fueron de vacaciones, te puedo decir que entre lo que no se quieren vacunar hay lo que son contrarios totalmente a la vacuna, los famosos no-vax, que a veces se expresan con teorías conspirativas y otras idioteces impresionantes, que uno dice es difícil que una persona
cuyo voto funcione pueda creer en esta cosa. Por el otro lado, pero, hay las víctimas, digámoslo así, entre comillas, de este martillo neumático mediático, que al final se toman un miedo, y tenés que pensar que en Italia todavía hay casi 25 millones de personas sobre de 60 millones de habitantes que no se han vacunado. Claro, es alto el número. Y ahora están empezando, luego de que comenzó la situación restrictiva del Green Pass, por ejemplo, solamente al día de ayer, la página web donde se reserva las vacunas recibieron alrededor de 6 millones de pedidos. Entonces, digamos así que la situación se está solucionando. También, si lo vuelvo a repetir, hay muchísima gente que de vacuna no quiere saber absolutamente nada. Bien. Guido, por último te pregunto, tema variante Delta, ¿cómo están llevando esa situación allí en Italia? ¿Hay muchos casos confirmados? ¿Están tomando medidas? ¿Se acercan ustedes al otoño? El 21 de septiembre inicia el otoño allí para gran parte de Europa. Digo, ¿cómo se preparan para la variante Delta o cómo la están transitando? Mira, la variante Delta en Italia ya existe desde hace tiempo. Hay que decir una cosa, poniendo un término y una visión periodística al asunto. Sí. La variante Delta, por ejemplo, ayer se han registrado 5.735 casos de infectados, pero solamente con 11 muertos y 11 personas más en terapia intensiva. Si nosotros hacemos una confrontación entre los números de esta variante y los números del año pasado, ok, bueno, esta variante prácticamente se está transformando en una gripe seria. ¿Debido a qué? Debido a que más del 65% de los tanos están vacunados, naturalmente. Y ahora se empieza a hablar de otra variante, la famosa variante andina lambda, que según algunos epidemiólogos que ya han ocupado espacios impresionantes en la prensa, en los medios, va a llegar a partir del otoño. Y dicen que esta cepa lambda, que viene, la llaman la cepa andina. Sí, ya la tenemos nosotros aquí también. Sí, esto sea una cepa absolutamente resistente a toda la vacuna que se conocen. Así que, claro, imagínate vos nada poner que ver. este cohete en el medio de personas que ya sufren el miedo a la vacuna, que puede significar. Seguramente. Guido Antonio Gazzoli, periodista argentino en Italia de Il Fatto Quotidiano, muchísimas gracias por estos minutos con La Mañana en Provincia. Guido, el placer de charlar contigo, ha sido tú muy generoso. Bueno, para mí ha sido un gustazo, me parece, de volver a la Argentina con la charla de café, que a mí me encantan de ahí y que acá lamentablemente no se encuentran más, no se puede hacer más, porque el asunto social en Italia ha cambiado notablemente desde hace unos 10, 12 años. Y bueno, le mando otro gran abrazo desde la bella Roma y que tengan un día muy feliz. Cuídate mucho, Guido, y si venís por La Rioja te cambio el café por un asadito con unos vinos riojanos, así que te esperamos, querido, cuídate mucho. Dale, me pongo un petardo, ya sabes dónde, y llego de inmediato. Hasta luego, Guido, buen resto de jornada. Chao, querido, que esté bien. Bueno, Guido Antonio Gazzoli, amigo ya de la casa, vamos hablando varias veces con él desde Italia. Che,